Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y esta es otra clase con Mr. Pérez en línea. Y la meta de hoy va a ser: yo puedo representar un conjunto de datos usando un diagrama de distribución. ¿Ya vieron qué bonito la nueva pizarra? It's beautiful. Look at it, how big. Anyway, ¿qué es un diagrama de distribución? Un diagrama de distribución muestra la variabilidad de un conjunto de datos a lo largo de una recta numérica usando, y mucho importante, usando los valores mínimo, máximo y los cuartiles. ¿Cuáles son los cuartiles? Los cuartiles dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales. Ahora, hay 3 cuartiles que vamos a tener que identificar al tratar de crear un diagrama de distribución. Los cuartiles obviamente van a ser el primer cuartil, C1, el segundo cuartil, que sería C2, y el tercer cuartil, que sería C3. Ahora, para poder crear el diagrama de distribución, se va a tener que identificar lo que se llama el resumen de 5 números. Y esos 5 números son los números que componen el diagrama de dispersión. En otras palabras, que va a crear o esos 5 números van a formar nuestro diagrama. Hay 5 números, porque así se llama, porque dice 5, porque son 5. Los 5 números son el valor mínimo, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil y el máximo. Lo curioso del segundo cuartil es que el segundo cuartil también se identifica como la mediana. En términos de porcentajes, como los 3 cuartiles divide por definición el conjunto de datos en 4 partes iguales, cada cuartil representa un 25%. Por ejemplo, el primer cuartil sería el 25%, el segundo cuartil sería el 50% y el tercer cuartil sería el 75%. Y si esos van en cuentas de 25, entonces el mínimo obligadamente tendría que representar el 0% y el máximo el 100%. Hablemos de cómo el diagrama de dispersión y el resumen de 5 números se conectan. La idea es que el resumen de 5 números nos va a ayudar a crear el diagrama de dispersión. Entonces aquí se ve más o menos un dibujo de cómo se va a ver un diagrama de dispersión sin sus valores numéricos. Por definición, la gráfica o el diagrama va a estar encima de una recta numérica, y ahí es donde vamos a saber exactamente qué número estará el resumen de los 5 números. El diagrama de dispersión tiene otros nombres. Se le conoce como la gráfica de caja y bigotes, o de caja y brazos. ¿Por qué? Porque estos se ven como brazos y esta es la caja. Anyway, y de nuevo, los brazos o los bigotitos serían el mínimo y aquí el valor máximo, y los cuartiles formarían la caja, y ahí es donde estamos viendo donde los datos se empiezan a dividir en cuartos, en porcentajes de 25%. Y así es como se va a ver la gráfica. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde vamos a tomar un conjunto de datos y le vamos a dibujar su diagrama de dispersión para representar esos datos. El primer paso es ordenar los datos y identificar el resumen de 5 números. Ahora aquí abajo en azul ya tengo escrito esos datos que está de negro en orden numérico de menor a mayor. Aquí se ve que el número menor es 18, seguido por 22, otro 22, 24, 25, otro 25, otro 25, 27, 28, 30, otro 30 y otro 30. Y ya que lo ordenamos esos datos, ahora vamos a identificar el resumen de 5 números. Recuerden, por definición, esos 5 números son el mínimo, que sería obviamente el 18, el máximo,
que va a ser aquí. Y ahora tenemos que encontrar los tres cuartiles. Recuerden, por definición, el segundo cuartil es la mediana. Entonces, como hicimos en el video número 2, vamos a buscar la mediana o el dato que está en medio de este conjunto de datos ya ordenado en orden numérico. Lo que podemos empezar a hacer es empezar desde el primero y el último y empezar a contar de uno en uno hasta llegar al dato de en medio. Ahora tenemos dos datos en medio aquí, entonces como son iguales, automáticamente podemos concluir que el 25 es el segundo cuartil. Y recuerden, el segundo cuartil también se conoce como la mediana. Si ustedes quieren, en el video 2 vimos que cuando hay dos números en medio se tiene que sumar esos dos números y sacar la mitad. Y si hacen eso, 25 más 25 sale 50, dividido entre 2 va a dar 25. Son la misma cosa. Entonces, cuando son iguales los números, simplemente el mismo número va a ser el cuartil. ¿Sí? Ahora, ya que identificamos la mediana, tenemos que encontrar el primer cuartil y el tercer cuartil. Entonces, nosotros podemos ver aquí que cuando se encuentra la mediana, los datos se separan en dos mitades. Aquí vamos a tener la mitad inferior y aquí vamos a tener la mitad superior, como se ve ahí, ¿sí? Y debería haber la misma cantidad de datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que mostrar. Miren, Milo le encantó la lección tanto que se quedó dormido. Anyway, volviendo a la lección. Entonces, vamos a encontrar la mediana de la primera mitad, de la mitad inferior en este caso. Ahora, esta es la mitad inferior. El primer cuartil se empieza con el primero y último. Y de nuevo empezamos a contar de uno en uno hasta llegar en medio. Ahora de nuevo tenemos dos datos en medio. Aquí sería el 22 y el 24. Entonces vamos a encontrar la mediana de la mitad inferior. Solo ahí se va a hacer de nuevo, se suma. Como hay dos, se suma y se saca la mitad. La suma va a dar 46. Dividido entre 2 sería 23. Entonces el primer cuartil es 23. Okay. Y vamos a hacer lo mismo ahora en la mitad superior. Empieza desde el 25 hasta el 30 y vamos a contar de uno en uno hasta llegar en medio. Como hay dos números en medio, vamos a hacer lo mismo. Tenemos que sumarlos, dividirlo entre 2. 28 más 30 va a dar 58. Dividido entre 2 daría 29. Entonces el tercer cuartil es igual a 29. Una forma rápida de hacer esto, en vez de tener que sumar y dividir, si se dan cuenta, pregúntense qué número estaría en medio de 22 y 24. 23. ¿Qué número estaría en medio de 28 y 30? 29. Se ve más, es obvio que ese número es el que está en medio. O si no les gusta, simplemente sumen y dividen entre 2. Ok, ya hicimos el primer paso. Ahora vamos a hacer el segundo paso, que sería dibujar una recta numérica y colocar los puntos. Ahora aquí abajo ya tengo la recta numérica enumerada desde el 16 hasta el 34 en cuentas de 2. Porque a mí lo que me gusta hacer es tratar de incluir todos estos números que empieza desde el mínimo hasta el máximo. Como yo veo que va del 18 al 30, entonces la recta la empecé desde el 16 y lo extendí que se pasara la recta al otro lado, que se pasara del 30 y lo extendí del 30 hasta el 34. La extensión no debería ser tan grande, simplemente uno o dos números si mucho extiendan. Aquí está eso. Ahora vamos a colocar los puntos. Y los puntos
Ahora vamos a colocar los puntos que van a representar el resumen de 5 números. El mínimo es el 18, so vamos a colocar un punto encima del 18. Ese representa el mínimo. El primer cuartil encontramos que es 23, o eso va a ir en medio de 22 y 24. La mediana, que es el segundo cuartil, es el 25, eso va a ir en medio de 24 y 26. El tercer cuartil va en medio de 28 y 30 porque es 29, eso va a ir un poco arriba aquí. Y de último el máximo, que es 30, va a ir justo encima del 30 en la recta numérica, y ese es el máximo. So ahí ya está hecho el paso 2. Y el último paso ahora es dibujar el diagrama. Recuerden, uno de los sobrenombres que tiene este diagrama es diagrama de caja y brazos, o caja y bigotes. Estos son los bigotes. Yeah. Alright, entonces las cajas, los brazos o los bigotes van a ser el mínimo y el máximo. Lo que podemos hacer es poner una línea acá y conectar el máximo con el tercer cuartil y el mínimo con el segundo cuartil. Y ahí el máximo y el mínimo siempre van a formar los brazos o los bigotes. Ok, ahora recuerden, el sobrenombre es caja y brazos o caja y bigotes. Entonces los cuartiles van a formar la caja. Entonces debería haber una línea que cruza en cada punto en medio que representa los cuartiles, y después solo se conecta la parte que está afuera para crear la caja. Y ahí tenemos nuestro diagrama de dispersión. Cada línea representa el resumen de 5 números. En medio está nuestra caja y afuera nuestros brazos o los bigotes, entre comillas. Ahora vamos a colocar los puntos que van a representar el resumen de 5 números. El mínimo es el 18, so vamos a colocar un punto encima del 18. Ese representa. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde vamos a aplicar lo que yo les acabo de enseñar sobre un diagrama de distribución, y lo vamos a aplicar a una situación de la vida real. Entonces, en este ejemplo, hay un jugador de basquetbol que anota 14, 16, 20, 5, 22, 30 y 28 puntos durante un torneo. Haz un diagrama de dispersión que represente los datos. Ahora, recuerden, cuando yo digo dispersión, en los últimos videos vimos que dispersión también significa la distribución o la variación, o cómo cambian los datos. Y lo que quiero que hagan es que, justo lo que dice la pregunta, hagan un diagrama de dispersión o de distribución. Van a tomar estos datos y van a aplicar estos pasos. Ordenen los datos primero de menor a mayor y luego identifiquen el resumen de 5 números. Puede ser que haya 2 números. Si hay 2 números, recuerden, tienen que sumar y dividir entre 2. Ahora, si solo hay un número, ahí cambia un poco la situación y va a haber solo ese número que está justo en medio, va a ser el segundo cuartil. Tengan cuidado con eso. Luego, cuando encuentren el resumen de 5 números, van a dibujar la recta numérica, y ya les puse uno aquí para ayudarles un poco. Y también tienen que colocar los 5 puntos que van a representar el resumen de 5 números. Y ya de último hagan el dibujo que representa los brazos o los bigotes y la caja. Okay. Tomen unos minutitos para hacer eso. Por favor, no se les olvide presionarle pausa al video. Ok, lo que voy a hacer ahora es voy a repasar este ejemplo. Por favor, de nuevo presionen pausa si no han terminado. Entonces lo que se va a hacer aquí es, de nuevo, el primer paso, ordenar los datos de menor a mayor, que ya está aquí en azul. Luego vamos a identificar el resumen de 5 números. El mínimo es el 5, el máximo es el 30. Ahora vamos a encontrar la mediana de los datos, que sería el segundo cuartil. Empezando desde el primero al último, vamos a ir contando de uno en uno hasta llegar en medio. Ahora, si se dan cuenta, ahora en vez de 2 números en medio, ahora hay un solo número en medio.
Entonces este es el segundo cuartil, automáticamente. Y lo bonito de este ejemplo es que no hay que hacer esas sumas y división entre 2. Ahora miren cómo cambian las mitades, porque ahora la mitad inferior tiene 3 números. Cuando hay 2 números en medio, la mediana vamos a incluir los 2 números que se están sumando, pero como ahora aquí en medio solo había 1, no se incluye el 20 en las mitades. Entonces desde el 22 hasta el 30 es la mitad superior. Y siempre deberían tener la misma cantidad de números. Aquí hay 3 y aquí hay 3 números también. Ahora el primer cuartil va a ser la mediana de la mitad inferior. En medio hay un 14, este es el primer cuartil. Y en la mitad superior, en medio hay un 28. Y ahí está, ahí. Ahora que ya encontramos eso, vamos a dibujar la recta numérica que ya se los tenía hecho. Y ahora van a colocar puntos encima que van a representar el resumen de 5 números encima de la recta numérica. Ahora el mínimo es 5. Vamos a agarrar el color. El mínimo es 5. Va a ir en medio del 4 y el 6. El primer cuartil es 14. Eso va a ir hasta acá. Este es el mínimo. El segundo cuartil es 20. Se va a ir acá. El tercer cuartil es 28. Este va a ir acá, encima del 28. Y este es el 3. Y el máximo es 30. Ese va a ir hasta acá. Ok. Ya colocamos los puntos. Ahora vamos a dibujar los brazos y los bigotitos. O los bigotitos y la caja. Entonces el mínimo y el máximo van a formar los brazos o los bigotes. Y el máximo se conecta con el tercer cuartil, el mínimo con el primer cuartil. Y la caja va a ser formado por los cuartos. Eso es lo que yo hago. Pueden colocar 3 líneas y conectarlos. Ok, vamos a cambiar esto. Este es el primer cuartil, el segundo y el tercero. Perfecto. Y damas y caballeros, ahí tienen la gráfica del diagrama de dispersión, o la gráfica de cajas y bigotes, o cajas y brazos. Somos iguales, ¿no? Por fin hemos llegado a la parte final de esta lección. Aquí les tengo su actividad de salida. Y lo que quiero que hagan es hagan un diagrama de distribución de datos que represente los datos que se ven en cada situación. En la primera situación tenemos la cantidad de horas vistas de televisión, o sea, la cantidad de horas que ustedes ven tele cuando están en casa ahora en cuarentena. 0, 3, 4, 5, 2, 4, 6 y el 5. Ahora en la otra situación tenemos la cantidad que cuesta el precio de reproductores de música. Tenemos los precios 124, 95, 105, 110, 95, 104, 300, 190 y $114. Y siento mucho miedo por ustedes. I get it? Porque 124, siento mucho. Ok, por favor, no se le olviden mandarme los trabajos por Remind. También dejen un comentario ahí abajo para su asistencia. Y ojalá que hayan disfrutado esta lección. Bye.